Hola a todos. Hoy entraremos en una etapa extremadamente intensa de la historia de Alex y Tuna. Después de una serie de días que parecían tranquilos, ha ocurrido un giro inesperado, uno capaz de cambiar por completo el destino de ambos. La empresa de Alex, que hasta hace poco crecía con fuerza, de repente se ve envuelta en una crisis grave. Los informes financieros no cuadran, los contratos desaparecen, y hasta los compañeros más cercanos parecen esconder algo. Todo apunta a una conspiración cuidadosamente planeada, donde alguien mueve los hilos para llevar a Alex al borde de la quiebra y destruir todo lo que con tanto esfuerzo ha construido. ¿Tendrán Alex y Tuna el valor suficiente para enfrentar las dolorosas verdades que se esconden detrás de todo esto? ¿Podrán superar la tormenta o acabarán siendo arrastrados por el mismo juego que otros han creado? Todo se revelará en los próximos minutos, donde cada instante será una batalla de inteligencia, un giro inesperado y una gran pregunta sobre la confianza, el amor y la traición. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los momentos más intensos, llenos de suspenso y emoción en la historia de Alex y Tuna. Cada episodio nos acerca un poco más a la verdad. Y quizás seas tú quien descubra primero quién está detrás de todo. Cuando los primeros rayos del sol se filtraron por la ventana e iluminaron el escritorio lleno de carpetas, la imagen familiar de Alex volvió a aparecer. Como cada día, el hombre estaba sentado en silencio frente a su mesa de trabajo, con la mirada fija en los números y en los contratos. En la habitación reinaba un silencio absoluto, solo roto por el roce del bolígrafo sobre el papel y el sonido seco de las hojas al pasar el aviso de que un nuevo día ajetreado estaba por comenzar. Pero Alex no sabía que aquel día marcaría el inicio de una cadena de acontecimientos que cambiarían por completo su vida. El teléfono sobre la mesa vibró de repente, interrumpiendo el flujo de sus pensamientos. Un nombre conocido apareció en la pantalla: Adam, su socio de muchos años. A simple vista parecía una llamada rutinaria, pero algo en el interior de Alex le provocó una sensación extraña. Aunque mantenía la sonrisa en su mirada, se notaba una ligera duda, como si su intuición intentara advertirle de algo. Sin pensar demasiado, tomó las llaves y salió de la oficina. La ciudad envuelta en el bullicio matutino parecía igual que siempre: bocinas, pasos apresurados, conversaciones cruzadas. Llegó al café donde Adam ya lo esperaba tranquilo, removiendo lentamente su taza de café negro. Se saludaron con una sonrisa y comenzaron a hablar del próximo envío, un contrato importante que prometía grandes beneficios. Pero en medio de la conversación, el teléfono de Alex volvió a sonar. En la pantalla apareció el nombre de Lan, su asistente personal. Era una persona meticulosa y rara vez llamaba a esa hora. Alex se levantó y salió del café. En el momento en que contestó la llamada, una puerta invisible se cerró tras él. La voz de Lan sonaba agitada, preocupada. Le informó que la empresa del señor Min, su cliente más grande, había recibido la mercancía hacía semanas, pero aún no había realizado el pago. Lo peor era que al intentar comunicarse nuevamente, todos los números aparecían fuera de servicio. Alex se quedó inmóvil. En medio del silencio del café, su corazón empezó a latir con fuerza. Cada palabra de Lan atravesaba la calma como un cuchillo. Sabía bien que ese pedido era esencial para el balance financiero del trimestre. Si no llegaba el dinero, la empresa caería en una crisis devastadora. Terminó la reunión con Adam sin poder concentrarse y salió apresurado. El cielo parecía oscurecerse mientras conducía. El viento frío se colaba por la ventanilla, trayendo consigo un peso difícil de explicar. Alex guardó silencio mirando la carretera que se extendía frente a él. Cada farola que pasaba se convertía en una interrogante dentro de su mente. ¿Qué está pasando realmente? Al llegar a la oficina, Lan ya lo esperaba con un expediente en las manos. Dentro estaban todos los documentos, facturas, comprobantes de entrega y registros firmados.
Todo en orden. Ningún error. Entonces, ¿por qué la otra parte había desaparecido? Alex revisó cada hoja con atención hasta que sus ojos se detuvieron en los números en rojo, el monto pendiente, los días de retraso. El sudor comenzó a aparecer en su frente. Una sensación de inquietud lo invadía lentamente, persistente como una sombra. Intentó llamar al señor Min 1, 2, 3 veces. Cada vez la misma respuesta, señal fuera de servicio. Probó desde otro número. Nada. El silencio del otro lado del teléfono era ensordecedor. La tensión en la sala se volvió palpable. Lam permanecía a su lado callada con el rostro lleno de preocupación. Alex levantó la vista hacia la ventana. El atardecer comenzaba a desvanecerse, tiñendo la oficina de un gris melancólico. Sabía que aquello ya no era un problema menor. Si no encontraba una solución pronto, toda la estructura financiera colapsaría como una fila de dominós. De pronto, los recuerdos de su primera colaboración con el señor Min volvieron a su mente: las reuniones amistosas, los apretones de manos, las promesas de una asociación duradera. Había confiado por completo, pero ahora todo parecía una obra cuidadosamente planeada, un escenario perfecto montado para atraparlo sin que se diera cuenta. ¿Era realmente un simple error o un plan meticulosamente calculado desde el principio? Últimamente había notado cosas extrañas, rumores sobre filtraciones internas, pedidos que llegaban con retraso y miradas evasivas de algunos empleados del departamento contable. Detalles sueltos que de pronto empezaban a encajar en un mismo cuadro oscuro. Alex se levantó y caminó lentamente hacia la ventana. Afuera el sol se apagaba y la última luz del día se deslizaba sobre el cristal, reflejando la silueta de un hombre que cargaba con el peso de toda una empresa. Dentro de él, una intuición crecía con fuerza. Esto apenas era el comienzo de la verdadera tormenta. El ambiente en la oficina seguía cargado de tensión. Alex permanecía inmóvil frente a la ventana, observando el cielo gris que se extendía a lo lejos. Miles de preguntas seguían sin respuesta. Aún no había tenido tiempo de definir un rumbo cuando de repente el teléfono sonó. En la pantalla apareció un nombre que llevaba días buscando Min. El corazón de Alex se aceleró de inmediato. Preocupación, sospecha y enojo se mezclaron dentro de él. Contestó con una mezcla de alivio y ansiedad. Aquella llamada que parecía traer claridad solo lo arrastraría a un torbellino aún más profundo. Tras unos minutos de conversación, el rostro de Alex se ensombreció. Min, el socio en quien tanto confiaba, afirmaba no haber recibido ningún envío de su empresa. Además, dijo que había estado de viaje y que no entendía por qué no habían podido contactarlo. Un silencio pesado cayó entre ambos. Cada palabra de Min era como una puñalada directa a la confianza de Alex. Si Min decía la verdad, ¿quién había recibido la mercancía? ¿Quién firmó los documentos y se llevó el lote valorado en millones? El pensamiento de Alex era un caos absoluto. Sentía que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. No podía perder más tiempo, debía verlo en persona y aclararlo todo. Nada de intermediarios, nada de suposiciones. Solo la verdad podría salvar la empresa. Apenas colgó, llamó a su asistente Lan pidiéndole que lo acompañara. Sabía que necesitaba testigos, pruebas y registrar cada detalle con precisión. De camino al café, el sol del atardecer se escondía tras densas nubes grises. Todo parecía teñido de un tono metálico frío. Mientras conducía, su mente no dejaba de repetirse una pregunta. Si Min mentía, ¿por qué? Pero si decía la verdad, ¿quién estaba moviendo los hilos? El café estaba en una esquina familiar, el mismo lugar donde tantas veces se habían reunido para firmar contratos. Hoy, sin embargo, el ambiente se sentía gélido, distante. Alex se sentó, pidió un café negro, pero apenas lo tocó.
Sus ojos iban y venían hacia la puerta esperando. Los minutos pasaban lentamente. El sonido del reloj de pared marcaba un ritmo constante, igual que el de su corazón acelerado. Hasta que la puerta se abrió, Min había llegado. Su rostro era sereno, pero su mirada cauta e impenetrable resultaba difícil de leer. Ambos se sentaron. El aire entre ellos pesaba. Alex intentó mantener la calma. La conversación comenzó despacio, medida pero cargada de tensión. Cada frase parecía esconder algo más. En medio del diálogo, Lan apareció. Traía una carpeta y su teléfono en la mano, caminando con paso firme y el rostro serio. Sin esperar preguntas, comenzó a explicar lo ocurrido. Contó que días atrás un hombre había ido a la empresa diciendo ser representante de la compañía de Min. Los documentos tenían sellos oficiales, las facturas estaban firmadas y presentaba incluso una autorización con la firma de Min. Todo lucía perfectamente legítimo. Nadie tuvo motivos para sospechar. Por precaución, Lan había tomado fotos del supuesto representante y guardado una copia del recibo de entrega. Sacó su teléfono y mostró la imagen. El silencio se hizo absoluto. Alex y Min observaron la pantalla, el rostro de un hombre desconocido vestido con elegancia, pero claramente no era de la empresa de Min. El aire se volvió espeso. Min apretó los puños, su rostro reflejaba sorpresa y luego irritación. Aseguró que alguien había usurpado la identidad de su compañía para robar la mercancía. Las palabras pesaron sobre Alex como una losa. Si eso era cierto, no solo se trataba de una pérdida económica, sino de un golpe a la reputación y a la confianza construida durante años de colaboración. Min exigió que Alex investigara y demostrara que su empresa no había cometido errores ni creado un escándalo que afectara su nombre. Alex, aunque furioso por dentro, se contuvo. Sabía que una sola palabra equivocada podía destruirlo todo. La reunión terminó con un silencio gélido. No hubo apretones de mano ni sonrisas. Solo quedaban la desconfianza y un miedo que crecía poco a poco. Cuando Min se fue, Alex permaneció sentado mirando su taza. El goteo del café caía con un ritmo hipnótico, marcando un tiempo que él ya no podía controlar. Frente a él, Lan lo observaba en silencio con el rostro lleno de preocupación. Ninguno de los dos habló. Las preguntas giraban sin descanso en la mente de Alex. ¿Quién falsificó los documentos? ¿Quién tenía acceso al sello de la empresa? ¿Y cómo podía coincidir todo tan perfectamente? Entonces, una idea terrible comenzó a tomar forma. Quizás el responsable no era alguien externo. Solo alguien dentro de la empresa conocía los procedimientos, los sellos, los tiempos exactos. Solo un insider podía montar una farsa tan perfecta. Alex levantó la mirada hacia la ventana. La lluvia caía con fuerza, golpeando el cristal y borrando los contornos de la calle. En el reflejo vio su propia silueta difusa, cansada y sola. Un viento frío atravesó la rendija de la puerta. En su interior, una decisión se afianzó. No permitiría que su empresa cayera en silencio. Encontraría al responsable fuera quien fuera. Y cuando miró a Lan, ambos entendieron lo mismo sin pronunciar palabra: la sospecha y el miedo de que tal vez el traidor estaba entre ellos. Cuando Alex y su asistente Lan salieron del café, la puerta se cerró suavemente detrás de ellos, dejando atrás el sonido constante de la lluvia golpeando el tejado. Dentro, el silencio volvió a apoderarse del lugar. Pero solo unos segundos después, aquel silencio fue roto por una sonrisa maliciosa que se dibujó en el rostro de Min. La luz amarilla de la lámpara caía sobre su cara, revelando unos ojos fríos y profundos cargados de una mezcla de triunfo y cálculo. Se recostó en la silla, cruzó los brazos y adoptó una expresión serena completamente distinta a la inquietud que había mostrado antes. Todo lo que había ocurrido quizás no había sido más que una escena cuidadosamente planeada.
Tomó su teléfono con calma, moviendo el dedo lentamente por la pantalla como si disfrutara del sabor de la victoria. La luz del dispositivo se reflejaba en sus ojos helados. Al otro lado de la línea, la voz de una mujer sonó cálida, grave y claramente familiar. Min inclinó levemente la cabeza, esbozando una sonrisa apenas perceptible. La conversación fue breve pero suficiente para confirmar que el plan estaba funcionando. Mientras tanto, afuera Alex seguía sin saber nada. Creía que todo era un simple malentendido, seguía buscando la verdad con la fe intacta en la justicia. No imaginaba que tras el telón todo había sido calculado de antemano y que quizás la persona en quien más confiaba era la pieza clave de este juego oscuro. Una ráfaga de viento frío atravesó el marco de la puerta. La taza de café sobre la mesa aún desprendía un hilo de vapor, pero el calor ya se había ido. Y en la oscuridad que caía, aquella sonrisa difusa permanecía, presagio silencioso de la tormenta que estaba a punto de comenzar.